Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo y los que nos ven en diferido en el video. Bienvenidos a esta nueva lectura de Uno de cada estantería. Estamos de nuevo, regálame un segundo. Estamos de nuevo Kathleen Arenas, directora, fundadora y creadora de Uno de cada estantería. Bienvenida, Cata, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos quienes nos ven en vivo y también en diferido. Ya nuestro quinto día consecutivo, siempre agradeciéndote a ti, obviamente, el espacio y no a todos hemos recibido pues muy buenos comentarios en estos días. Qué bueno que les gusten estas emisiones y nada, pues aquí estamos otra vez. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer una lectura que me correspondió escoger a mí y la escogí pues teniendo en cuenta algunas situaciones que se han presentado últimamente em, y pues son en especial para que pensemos un poco con respecto a cómo abordar algunos problemas políticos, algunos problemas sociales y qué perspectivas podemos tener ante ese tipo de problemáticas. Esta lectura es de un libro que me gusta mucho, se los voy a mostrar en este momento. Es este libro, se llama El mundo y sus demonios, del divulgador científico Carl Sagan. Es un libro que pues tiene muchas indicaciones sobre pautas que nos pueden ayudar en nuestro día a día para evitar ser engañados, para evitar caer en algunas trampas que muchas personas nos pueden tender día a día. Y más importante que eso, pues creo que es un libro que despierta mucho la pasión por la ciencia, la pasión por el conocimiento y la pasión por el pensamiento crítico, que es el eje fundamental del capítulo, del fragmento del capítulo que vamos a leer el día de hoy, y por lo cual señalaba que es una lectura que nos puede ayudar a entender y a abordar algunas problemáticas que tenemos hoy en día. Entonces, pues con esa pequeña introducción, con ese preámbulo, el capítulo que voy a leer es el último capítulo, entonces no lo voy a leer completo, es un fragmento y se llama Los verdaderos patriotas hacen preguntas. Este capítulo fue escrito en conjunto con Ann Druyan, que es la esposa de Carl Sagan, su compañera durante gran parte de su vida. Y pues nada, diciendo esto, arrancamos. Entonces el capítulo inicia con una pequeña cita de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1950. No es función de nuestro gobierno impedir que el ciudadano cometa un error. Es función del ciudadano impedir que el gobierno cometa un error. Entonces, con esa frase introductoria, pues por eso les mencionaba que creo que es una lectura pertinente para los tiempos convulsos que estamos viviendo, tanto en nuestro país como internacionalmente. Aquí empieza el capítulo. Es un hecho de la vida en nuestro pequeño planeta asediado que la tortura, el hambre y la irresponsabilidad criminal gubernamental son mucho más fáciles de encontrar en gobiernos tiránicos que en los democráticos. ¿Por qué? Porque los gobernantes de los segundos tienen muchas más probabilidades de ser echados del cargo por sus errores que los de los primeros. Es un mecanismo de corrección de errores en política. Los métodos de la ciencia, con todas sus imperfecciones, se pueden usar para mejorar los sistemas sociales, políticos y económicos, y creo que eso es cierto cualquiera que sea el criterio de mejora que se adopte. ¿Cómo puede ser así si la ciencia se basa en el experimento? Los humanos no son electrones o ratas de laboratorio, pero todas las actas del Congreso, todas las decisiones del Tribunal Supremo, todas las directrices presidenciales de seguridad nacional,
Todos los cambios en el tipo de interés son un experimento. Cualquier cambio en política económica, el aumento o reducción de financiación del programa Head Start, el endurecimiento de las sentencias penales es un experimento. Establecer el cambio de jeringuillas usadas, poner condones a disposición del público o despenalizar la marihuana son experimentos. No hacer nada para ayudar a Absinia contra Italia o para impedir que la Alemania nazi invadiera la tierra del Rin fue un experimento. El comunismo en la Europa del Este, la Unión Soviética y China fue un experimento. La privatización de la atención de la salud mental o de las cárceles es un experimento. La considerable inversión de Japón y Alemania Occidental en ciencia y tecnología y casi nada en defensa, y como resultado el auge de sus economías fue un experimento. En Seattle era posible comprar pistolas para autoprotección, pero no en el cercano Vancouver, en Canadá. Los asesinatos con pistola son 5 veces más comunes y la tasa de suicidio con pistola 10 veces mayor en Seattle. Las pistolas facilitan el asesinato impulsivo. Eso también es un experimento. En casi todos esos casos no se realizan experimentos de control adecuados, o las variables no están suficientemente separadas. Sin embargo, hasta cierto grado a menudo útil, las ideas políticas se pueden probar. Sería una gran pérdida ignorar los resultados de los experimentos sociales porque parecen ideológicamente desagradables. No hay ninguna nación en la Tierra que se encuentre en condiciones óptimas para encarar el siglo XXI. Nos enfrentamos a abundantes problemas sutiles y complejos. Por tanto, necesitamos soluciones sutiles y complejas. Como no hay una teoría deductiva de la organización social, nuestro único recurso es el experimento científico. Poner a prueba a veces a pequeña escala, comunidad, ciudad y a nivel estatal, por ejemplo, una amplia serie de alternativas. Uno de los beneficios del cargo de primer ministro en China en el siglo V a.C. era que podía construir un estado modelo en su distrito o provincia natal. El principal fracaso de la vida de Confucio, según lamentaba él mismo, fue que él nunca lo intentó. Un simple escrutinio superficial de la historia revela que los humanos tenemos una triste tendencia a cometer los mismos errores una y otra vez. Nos dan miedo los extraños o cualquiera que sea un poco diferente de nosotros. Cuando nos asustamos, nos ponemos a empujar a la gente de nuestro alrededor. Tenemos resortes fácilmente accesibles que liberan poderosas emociones cuando se pulsan. Podemos ser manipulados hasta el más profundo sinsentido por políticos inteligentes. Se nos presenta el tipo de líder correcto y como los pacientes más sugestionables de los hipnoterapeutas, haremos gustosamente todo lo que él quiera, hasta cosas que sabemos que son erróneas. Los redactores de la Constitución eran estudiantes de historia, conscientes de la condición humana, intentaron inventar un medio para mantenerlos libres y pensar a pesar de nosotros mismos. Los que se oponían a la Constitución de Estados Unidos insistían en que nunca funcionaría, que era imposible una forma de gobierno republicano que abarcara una tierra con climas, economías, morales, políticas y pueblos tan distintos. Como dijo el gobernador George Clinton de Nueva York, que un gobierno y una constitución así, como declaró Patrick Henry de Virginia, contradicen toda la experiencia del mundo. De todos modos, se intentó el experimento. Los descubrimientos y las actitudes científicas eran comunes entre los que inventaron a Estados Unidos. La autoridad suprema, por encima de cualquier opinión personal, libro o revelación, como dice la Declaración de la Independencia, eran las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Benjamin Franklin era venerado en Europa y América como fundador del nuevo campo de la física eléctrica. En la Convención Constitucional de 1789, John Adams apeló repetidamente a la analogía del equilibrio mecánico en las máquinas. Otros al descubrimiento de William Harvey de la circulación de la sangre. Adams, más adelante, escribió: «Todos los humanos son químicos de la cuna a la tumba. El universo material es un experimento químico». James Madison utilizó metáforas químicas y biológicas de The Federalist Papers. Los revolucionarios americanos eran criaturas de la Ilustración europea, que proporciona unos antecedentes esenciales para entender los orígenes y el propósito de Estados Unidos. La ciencia y sus corolarios filosóficos, escribía el historiador americano Clinton Rossiter, fueron quizá la fuerza intelectual más importante en la formación del destino de la América del siglo XVIII.
Franklin era solo uno entre un gran número de colonos con visión de futuro que reconocieron la relación del método científico con el procedimiento democrático. Investigación libre, intercambio libre de información, optimismo, autocrítica, pragmatismo, objetividad. Todos esos ingredientes de la República en ciernes estaban ya en vigor en la República de la Ciencia que floreció en el siglo XVIII. Thomas Jefferson era un científico. Así es como se definía él mismo. Cuando uno visita su casa en Monticello, Virginia, solo atravesar el portal encuentra pruebas por doquier de su interés científico, no solo en su inmensa y variada biblioteca, sino en las máquinas copiadoras, puertas automáticas, telescopios y otros instrumentos. Algunos de ellos justo en el filo de la tecnología de principios del siglo XIX. Algunos los inventó, otros los copió, otros los adquirió. Comparó las plantas y los animales de América y Europa, descubrió fósiles, utilizó el cálculo en el diseño de un nuevo arado, dominó la física newtoniana. La naturaleza le destinaba, según decía él, a ser científico, pero no existía la oportunidad de dedicarse a la ciencia en la Virginia prerevolucionaria. Necesidades más apremiantes pasaron a primer plano. Se metió de lleno en los acontecimientos históricos que se sucedían a su alrededor. Una vez alcanzada la independencia, decía, las siguientes generaciones podrían dedicarse a la ciencia y al academicismo. Jefferson fue uno de mis primeros héroes, no por sus intereses científicos, aunque le ayudaron mucho a moldear su filosofía política, sino porque él, casi más que nadie, fue responsable de la extensión de la democracia por todo el mundo. La idea, asombrosa, radical y revolucionaria en la época, en muchos lugares del mundo todavía lo es que ni los reyes, ni los curas, ni los alcaldes de grandes ciudades, ni los dictadores, ni una camarilla militar, ni una conspiración de facto de gente rica, sino la gente ordinaria, en trabajo conjunto, deben gobernar las naciones. Jefferson no fue solo un teórico importante de esta causa, estuvo involucrado en ella en el aspecto más práctico, ayudando a plasmar el gran experimento político americano que ha sido admirado y emulado en todo el mundo desde entonces. Murió en Monticello el 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después del día que las colonias emitieron aquel documento sensacional, escrito por Jefferson, llamado Declaración de Independencia. Fue denunciado por conservadores de todo el mundo, la monarquía, la aristocracia y la religión avalada por el Estado. Eso era lo que defendían entonces los conservadores. En una carta compuesta unos días antes de su muerte, escribió que la luz de la ciencia había demostrado que la masa de la humanidad no ha nacido con la silla de montar a la espalda, y que tampoco unos pocos privilegiados nacían con botas y espuelas. Había escrito en la Declaración de Independencia que todos debemos tener las mismas oportunidades, los mismos derechos inalienables. Y aunque la definición de todos en 1776 era vergonzosamente incompleta, el espíritu de la declaración era lo bastante generoso como para que hoy en día el todos abarque mucho más. Jefferson era un estudioso de la historia, no solo la historia acomodaticia y segura que alababa nuestra propia época, país o grupo étnico, sino la historia real de los humanos reales, nuestras debilidades además de nuestras fuerzas. La historia le enseñó que los ricos y poderosos roban y oprimen si tienen la más mínima oportunidad. Describió los gobiernos de Europa, a los que pudo contemplar con sus propios ojos como embajador americano en Francia. Decía que bajo la pretensión de gobierno habían dividido a sus naciones en dos clases, lobos y ovejas. Jefferson enseñó que todo gobierno se degenera cuando se deja solo a los gobernantes, porque estos, por el mero hecho de gobernar, hacen mal uso de la confianza pública. El pueblo en sí, decía, es la única fuente prudente de poder. Pero le preocupaba que el pueblo, y el argumento se encuentra ya en Tucídides y Aristóteles, se dejase engañar fácilmente. Por eso defendía políticas de seguridad, de salvaguardia. Una era la separación constitucional de los poderes. De ese modo, varios grupos que defendieran sus propios intereses egoístas se equilibrarían unos a otros e impedirían que ninguno de ellos acabase con el país. Las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, la Cámara de Representantes y el Senado, los estados y el gobierno federal. También subrayó, apasionada y repetidamente, que era esencial que el pueblo entendiera los riesgos y beneficios del gobierno, que se educara e implicara en el proceso político. Sin él, decía, los lobos lo engullirían todo. Así lo expresó en Notas sobre Virginia.
subrayando que es fácil para los poderosos y sin escrúpulos encontrar zonas de explotación vulnerables. En todo gobierno sobre la tierra hay algún rastro de debilidad humana, algún germen de corrupción y degeneración que la astucia descubrirá y la malicia abrirá, cultivará y mejorará de manera imperceptible. Todo gobierno degenera cuando se confía solo a los gobernantes del pueblo. El propio pueblo es por tanto el único depositario seguro, y para que tenga seguridad debe cultivarse el pensamiento. Jefferson tuvo poco que ver con la redacción final de la Constitución de Estados Unidos. Cuando se estaba gestando, él ocupaba el cargo de embajador americano en Francia. Le satisfizo la lectura del documento con dos reservas. Una deficiencia: no se ponía límite al número de periodos que podía gobernar un presidente. Eso, temía Jefferson, propiciaba que un presidente se convirtiera en rey de facto, si no legalmente. La otra gran deficiencia era la ausencia de una declaración de derechos. El ciudadano, la persona media, no estaba bastante protegida, pensaba Jefferson, de los inevitables abusos de poder de los que lo ejercen. Defendió la libertad de expresión, en parte para que se pudieran expresar incluso las opiniones más impopulares, con el fin de poder ofrecer a consideración desviaciones de la sabiduría convencional. Personalmente era un hombre de lo más amistoso, poco dispuesto a criticar ni siquiera a sus enemigos más encarnizados. En el vestíbulo de Monticello exhibía un busto de su archiadversario, Alexander Hamilton. A pesar de todo, creía que el hábito del escepticismo era un requisito esencial para una ciudadanía responsable. Arguía que el coste de la educación es trivial comparado con el coste de la ignorancia, de dejar el gobierno a los lobos. Creía que el país solo está seguro cuando gobierna el pueblo. Parte de la obligación del ciudadano es no dejarse intimidar ni resignarse al conformismo. Desearía que el juramento de ciudadanía que se toma a los inmigrantes y la oración que los estudiantes recitan diariamente incluyera algo así como: prometo cuestionar todo lo que me digan mis líderes. Sería un equivalente real del argumento de Thomas Jefferson. Prometo utilizar mis facultades críticas. Prometo desarrollar mi independencia de pensamiento. Prometo educarme para poder hacer mi propia valoración. También me gustaría que se jurase la lealtad a la Constitución y la Declaración de Derechos, como hace el presidente al jurar el cargo, en lugar de a la bandera y la nación. Si pensamos en los fundadores de Estados Unidos, Jefferson, Washington, Samuel y John Adams, Madison y Monroe, Benjamin Franklin, Tom Paine y muchos otros, nos encontramos con una lista de al menos 10 y puede que incluso docenas de grandes líderes políticos. Eran cultos. Siendo productos de la Ilustración europea, eran estudiosos de la historia. Conocían la falibilidad, debilidad y corrupción humanas. Hablaban el inglés con fluidez. Escribían sus propios discursos. Eran realistas y prácticos, y al mismo tiempo estaban motivados por altos principios. No tenían que comprobar las encuestas para saber qué pensar aquella semana. Sabían qué pensar. Se sentían cómodos pensando a largo plazo, planificando incluso más allá de la siguiente elección. Eran autosuficientes, no necesitaban una carrera de políticos ni formar grupos de presión para ganarse la vida. Eran capaces de sacar lo mejor que había en nosotros. Les interesaba la ciencia y al menos 2 de ellos la dominaban. Intentaron trazar un camino para Estados Unidos hasta un futuro lejano, no tanto estableciendo leyes como fijando los límites del tipo de leyes que se podían aprobar. La Constitución y su Declaración de Derechos han resultado francamente buenas, y a pesar de la debilidad humana, han constituido una máquina capaz, casi siempre, de corregir su propia trayectoria. En aquella época había solo 2,5 millones de ciudadanos de Estados Unidos. Hoy somos unas 100 veces más. Es decir, si entonces había 10 personas del calibre de Thomas Jefferson, ahora debería haber 10 por 100 igual 1000 Thomas Jefferson. ¿Dónde están? Esa fue la lectura del día de hoy. Wow, bueno, no, súper interesante y además lo deja uno pensando muchísimo, ¿no? Cuéntanos por qué, bueno, de dónde conoces esta lectura y bueno, por qué la trajiste hoy a este espacio. Pues bueno, la conozco por
por el señor Carl Sagan. Pues hace mucho tiempo ya conocía su trabajo en Cosmos, en la serie divulgativa que Neil deGrasse Tyson retomó en la actualidad. Y pues mucho tiempo después, ya cuando estaba en la universidad, vine a saber pues que él había escrito muchos libros. Lo primero que supe que había escrito era Contacto, la novela de Contacto, de la cual se hizo una película que también es bastante buena. La novela es muy, muy interesante. Y tiempo después, por algunos amigos que conocí, me enteré de este libro, de El mundo y sus demonios. Y pues me encantó, es un libro muy muy interesante. Tiene mucha información con respecto a cosas de la vida cotidiana que uno a veces como que no detalla mucho en ellas. Y lo que me gusta es que Sagan tiene un estilo muy, o que al menos a mí me llega mucho, y es muy apasionante. No es pasional, no es un texto que apele a la emoción fácil, sino que es un texto que lo invita a uno a querer indagar un poco más de los temas de los que él trata, en especial los temas científicos. Obviamente no es de una perspectiva pues súper académica, porque no es la intención de este tipo de libros divulgativos, pero sí que al menos uno se conecte un poco más con esos temas, y sobre todo que vea el potencial y la utilidad de ese tipo de cosas en la vida diaria, independientemente de lo que uno haga. Si uno es médico, si uno es filósofo, si uno es una ama de casa, si uno es una persona que trabaja, no sé, en alguna labor mecánica o lo que sea, independientemente del tipo de persona que uno sea, puede encontrarle utilidad al conocimiento científico y a la forma de pensar científica. Entonces es algo que me parece muy interesante, porque pone muy en la tierra este tipo de cosas que a veces uno ve como simplemente, pues, no sé, aprender a multiplicar, o aprender una constante cósmica, o aprender que hay no sé cuántos planetas, no sé cuántas galaxias, que a veces uno ese tipo de conocimiento como que no le ve conexión con la vida real. Yo necesito ganarme la vida, yo tengo que salir a trabajar. A mí, para qué me interesa que existan no sé cuántas galaxias en el universo. No es el conocimiento puntual, sino la forma en la que se adquiere, a lo que nos invita Sagan a ponerle cuidado. Y pues como pudimos ver en este fragmento que les leímos el día de hoy, pues es un conocimiento que sirve para cosas tan importantes como la vida política, entendida como la vida en sociedad, no solamente como unas elecciones o algo por el estilo, sino la vida en sociedad, que es algo que nos incumbe a todos, independientemente de lo que hagamos. Muy bien, y de hecho dices algo muy interesante y quería conectarlo un poco con este género de la divulgación científica como género, ¿no? Porque pues vivimos en una época llena de información, ¿no? Al mismo tiempo que estamos aquí en este canal, pues quienes nos vean en vivo pues van a ver en sus cuentas también un montón de información al mismo tiempo, y está aquí el celular y las redes y todo esto. Digamos que, ¿cuál crees que es el valor en una época como esta del género de la divulgación científica? Además que, no sé, no sé cómo lo hayas percibido, pero pues no es un género que se encuentre fácil. Entonces, cuéntanos cuál crees que es la relación ahorita de estos textos de divulgación científica con la época que estamos viviendo. ¿Cuál es la importancia? Yo creería que la importancia es toda. Pues la divulgación científica, pues bueno, hay muchos tipos de divulgación. Pues yo no los conozco todos, ni soy un experto en el tema, pero pues hay divulgación de varios tipos. A mí me gusta mucho pues la que hace por ejemplo Carl Sagan. Me gusta mucho otro libro que también probablemente leamos alguna vez en estas lecturas, es el de Preguntas básicas sobre la ciencia, de Isaac Asimov.
Y son libros que, como les decía, aunque a veces el espíritu pueda ser como de transmitir una información científica, como puede ser también, por ejemplo, Un universo de la nada de Krauss, o libros de divulgación sobre biología, o libros de divulgación sobre evolución. A veces uno tiene la percepción de que esos libros son muy aburridos si a uno no le gusta el tema, porque después, pues sí, me van a contar de dónde viene el universo, cómo funciona la evolución, me van a responder una serie de preguntas, no sé, cuál es la velocidad de la luz, cómo se forman las estrellas, bueno, ese tipo de cosas que pues si a mí no me interesa el tema, si a mí no me gusta la astronomía, la biología, la ciencia en general, pues yo puedo decir, ¿para qué voy a leer un libro de estos? O de qué me sirve un libro de estos. Y por eso me gusta mucho la divulgación de Sagan, porque es lo que les decía hace un momento. El fuerte de esa divulgación no es tanto conocer el dato puntual para hacer el alma de la fiesta y cuando me pregunten algún dato curioso yo pueda responder algo, sino que el punto es en qué consiste ese pensamiento científico. Hay una afirmación, hay una frase que me gusta mucho de otro gran divulgador científico que es Richard Feynman, que dice que algo así como que siempre tienes que ser consciente de que tú eres la persona más fácil de engañar en el mundo. Me gusta mucho porque primero que todo es un llamado a la humildad. Uno por lo general cree que por haber hecho una carrera o por haber terminado un bachillerato o por haber hecho un posgrado o por trabajar en cierto ámbito o por tener mucho dinero, mucho estatus o lo que sea, uno asume que ya se las sabe todas y que es infalible y que a mí nadie me engaña porque yo soy muy vivo o sé muchas cosas. Y cuando uno se da cuenta en la vida real, pues mucha de esta gente que se cree como por encima de los demás es la primera que termina cayendo en una estafa o termina en un esquema piramidal o es el primero que le está uno vendiendo Herbalife por internet. Entonces la cuestión no es solamente como de saber mucha información y ser como una especie de Wikipedia con patas, sino saber usar esa información, saber para qué sirve. Y los libros de divulgación y la divulgación científica creo que ayudan mucho a eso, a que tengamos una perspectiva de cómo tengo que, no cuál es la manera correcta de pensar, sino detenerme y darme cuenta que todos somos seres humanos, todos somos falibles independientemente de nuestra condición. Y si nosotros empezamos siendo conscientes de eso, es mucho más difícil que después venga un político, un estafador, una persona que quiere sacar algún provecho de nosotros y nos engañe. Porque el mecanismo de pensamiento que nosotros necesitamos desarrollar es un mecanismo muy similar al que nos presentan estos libros de divulgación. Entonces, no es solo, si uno se quiere acercar a la divulgación, creo yo personalmente, no es solo acercarse por conocer ese dato curioso o esa información tal vez científica que me puede ayudar a ganar una partida de lo sabes todo, sino comprender que esa forma de pensamiento, esa estructura mental que uno adquiere, le puede servir en su vida diaria. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, creo que esto ya lo habíamos hablado alguna vez. Y te quiero preguntar, ya a la luz de esto que estamos hablando, ¿cómo ves, creerías que entonces un mecanismo o una estrategia de estos divulgadores es hacer de esta información parte de obras de ficción? Por ejemplo, hablando en el caso de Sagan o en el caso de Isaac Asimov, ¿creerías que, bueno, por el tema también que hablamos, que es información de pronto que se percibe como densa, que no se percibe como para todo el mundo? eh, ¿Creerías que entonces es un paso natural como pasar de estos datos a obras de ficción, como el caso de Contacto? Sí, podría ser, pues de hecho pues en ese tipo de novelas, por ejemplo en Contacto, uno también ve mucha cosa que le podría parecer densa. Uno
uno se encuentra con información, por ejemplo, sobre radiotelescopios o radioastronomía, que si uno no sabe mucho del tema, uno queda gringo en los primeros capítulos de esa novela. Pero sin embargo, ese no es el punto central de la novela. Es decir, el foco de ese tipo de novelas, me parece a mí personalmente, que van más, pues obviamente, a lo que va una novela, y es a entretener, a contar una historia entretenida, que atrape al lector. Con unas características un poco más científicas, porque pues la trama lo permite o lo amerita. Y pues ahí se pueden meter ese tipo de cositas. Sin embargo, algo que me parece interesante de novelas, por ejemplo, como Contacto, o como algunas de los cuentos de Asimov, no he leído sus novelas, pero algunos cuentos sí los he leído, es que le permiten a uno pensar más allá del mero dato que se necesita para estructurar la novela. Es decir, uno lee Contacto y si a uno le gusta mucho la radioastronomía, pues uno se puede quedar, por ejemplo, con esos datos que dan al inicio sobre pues las radiofrecuencias y cómo descubren la señal que está llegando y bla bla bla, y pues uno se puede quedar con eso y discutir sobre los tecnicismos, discutir sobre si será que es acertado científicamente o no, será que eso sí puede pasar o no, etcétera. Pero si uno es un lector un poco ajeno a esos temas, igual se queda con algo muy interesante, y es la forma en la que se desarrolla o en la que los personajes desarrollan esos conocimientos o llegan a esos descubrimientos, que es de nuevo lo que más rescato de la divulgación científica. Entonces, no sé, por ejemplo, una persona, una niña que está leyendo Contacto, se puede sentir muy identificada con el personaje y decir, pues esa forma de pensamiento me gusta, la manera en la que este personaje lleva su vida, hace sus cosas, la manera en la que conecta ideas, la manera en la que avanza la historia gracias a la inteligencia o a la sagacidad de este personaje, me parece algo con lo que yo me puedo relacionar, y eso me parece muy bonito. Me parece que son modelos a seguir, que son muy útiles que pueden ser muy útiles para muchas personas. Por ejemplo, en el caso de Asimov, muchos de sus textos, algunos de sus cuentos, al menos de los que yo he leído, tienen componentes muy filosóficos también, que le hacen pensar a uno como en cosas a través de la ciencia y la tecnología. Uno puede llevar esas temáticas a cosas de su vida personal, independientemente de que uno no le guste o no entienda o no comprenda cómo funciona un robot, cómo funciona un androide, cómo funcionan las 3 leyes de la robótica. Puede que uno no comprenda ese tipo de cosas, o no le gusten, o no le lleguen, pero sí le pueden llegar otro tipo de temas que uno puede relacionar con su vida cotidiana. Entonces, me parece que es una forma muy interesante de llegarle a la gente. También puede ser, pues bueno, y nosotros lo hemos visto, son literaturas que a veces son muy de nicho. No a todo el mundo le gusta la ciencia ficción, no a todo el mundo le gustan ese tipo de historias, precisamente por ese componente de pensar que son como muy densas, o como solo para gente científica, o solo para nerds que se la pasan viendo Viaje a las Estrellas o Star Wars y les gustan todas esas cosas. Pero pues si uno le da la oportunidad, pues yo creo que uno se puede encontrar con historias muy interesantes. El mundo de la ciencia ficción tiene pues cualquier cantidad de historias y de cualquier cantidad de temas. También hay que salirse un poco de esa idea de que, y lo hemos discutido nosotros en otros espacios, hay que salirse un poco de esa idea de que la ciencia ficción es solo robots y naves espaciales y viajes por el espacio o viajes en el tiempo, porque hay un montón de historias, y no hay que ser experto en ciencia ficción. Nosotros no somos expertos en ciencia ficción y hemos podido conocer historias maravillosas que no tienen nada que ver con esos tópicos como clichés, y que tienen información muy interesante que lo puede atrapar a uno. Entonces, si alguno de las personas que nos está viendo nunca se ha atrevido, o le da como miedo, o le da como repelús acercarse a la ciencia ficción o a la divulgación científica, mi recomendación es que indaguen, que busquen, y seguramente, muy seguramente, van a encontrar algo de su agrado, porque hay muchísimo
y es mucho más allá de los temas cliché que uno conoce como en el mundo pop del tema. Y digamos que todo eso se puede también ver desde la perspectiva de que son estrategias para acercar, ¿no? Digamos que, pero al mismo tiempo es paradójico que es una estrategia para acercar, pero al mismo tiempo va como quedándose estos espacios especializados, sí, donde realmente tampoco, de ahí tampoco salen. Lo que les contaba de que pues lo relativamente difícil que es conseguir esto. Las librerías también tienen, o bueno, sí, los catálogos que vemos, la oferta editorial, pues realmente, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que sí hay mucha oferta o realmente es poca? Y bueno, también, ¿cómo se llega a estos materiales? De pronto para alguien que nos esté viendo y diga, bueno, sí, listo, ¿por dónde empiezo? ¿Tú qué le dirías a alguien que pregunta así? Para la divulgación, pues yo creo que uno puede arrancar por los que podríamos llamar mainstream, por los más conocidos, por los más populares. Y este libro en específico, el de El mundo y sus demonios, me parece que es una puerta de entrada maravillosa al mundo de la divulgación científica, porque es un libro supremamente sencillo de leer, no hay que ser un experto en absolutamente nada. El lenguaje que usa Sagan es muy familiar, trata un montón de temas con los que uno se puede relacionar, habla de extraterrestres, habla de fantasmas, habla de abducciones, habla de terapias controvertidas, habla de política, habla de un montón de tópicos que uno puede encontrar algún capítulo que le llame la atención o con el que uno se pueda relacionar profundamente. Entonces es un libro que puede ayudar mucho a acercarse a la divulgación, y a una divulgación que no es tan cerrada en nicho, es una divulgación, como decía al principio, que uno puede, o sea, este libro puede ser una guía para la vida prácticamente, es un libro muy completo en ese sentido. Si ya les interesan temas un poco más científicos, como más sobre cosas enfocadas a la ciencia, yo recomiendo el de 100 preguntas básicas sobre la ciencia de Isaac Asimov. Es un libro, pues Isaac Asimov tuvo una columna en creo que era el Reader Digest, si mal no recuerdo, en el que la gente le hacía preguntas y él las respondía en una columna muy cortica. Entonces son textos muy cortos, cada texto tiene una pregunta asociada, entonces no hay necesidad, igual que con este libro, que es otra cosa muy interesante del libro. No hay que leérselo en orden, uno no necesariamente necesita leerlo en orden, uno puede leerlo como prefiera. El de 100 preguntas básicas sobre la ciencia también. Si hay algunas preguntas que les llaman más la atención, pueden leer esas. Las demás, si no les gustan, pues pueden dejarlas así. Pero lo interesante del de 100 preguntas es que es supremamente conciso. Es decir, si ustedes se quieren acercar a una divulgación que va al punto, con palabras muy bien escogidas, con temas muy concretos, ese libro es maravilloso. Además que es un libro que yo recomendaría mucho a audiencias jóvenes. Pues bueno, también audiencias mayores, pero audiencias jóvenes, porque puede despertar mucho la curiosidad sobre un montón de temas que uno a veces ni se da por enterado. Y tiene preguntas que uno a veces, cuando uno las ve en el libro, se da cuenta como, oiga, yo siempre había entendido esto, o siempre había creído que esto estaba así, pero nunca me había preguntado eso. O sea, yo me acuerdo mucho de una pregunta que aparecía ahí, es una persona que le preguntó a Asimov que por qué los gases nobles se llaman nobles. Y cuando yo leí ese libro por primera vez, pues a mí me pareció muy curiosa, porque son ese tipo de preguntas que uno dice, pues sí, a todos nosotros alguna vez en la universidad o en el colegio nos dijeron que eso se llama así, pero probablemente a muy pocos les han dicho por qué o cuál es la razón detrás de eso. A muchos de nosotros nos habrán dicho cuál es la velocidad de la luz, simplemente para decirnos esa es la velocidad de la luz y punto, pero nunca nos habrían explicado de dónde salió, quién la midió, cómo se midió, por qué es esa y no otra. Entonces son preguntas que me parecen muy interesantes, porque van al punto de la curiosidad
humana, es prácticamente como preguntas que haría un niño y son respondidas de una manera muy, muy seria y de una manera sencilla de entender para cualquier persona. Uno no tiene que ser físico, uno no tiene que ser científico para entender lo que dicen esas respuestas, y pues uno a partir de eso se puede involucrar pues en temas que le llamen más o menos la atención, y uno se puede embobar ahí horas y horas buscando información. Entonces ese es un libro que me gusta mucho también sobre divulgación. Y finalmente, para divulgación general también, yo recomendaría mucho a Richard Feynman. Las conferencias de Richard Feynman son, creo que, una de las más famosas fuentes de divulgación. Si las pueden conseguir, si las pueden leer, si mal no estoy, las volvieron gratis hace un tiempo, están en alguna parte del internet. Son muy buenas, entonces también recomendaría. Richard Feynman es un excelente divulgador científico, y también pues le puede dar una perspectiva muy interesante en qué consiste la divulgación científica. Okay. No, bueno, pues muchísimas gracias por las recomendaciones. El llamado, digamos, del día de hoy es ese precisamente, como dejarse llevar por la curiosidad, así como lo decía directamente en la lectura. Digamos que la ciencia, el método científico, el pensamiento científico, pues son claves para el desarrollo de las sociedades, y digamos que lo que hablábamos al principio, en una época donde estamos tan llenos de información, es vital desarrollar el mecanismo o la habilidad de seleccionar la información, de saberla procesar, porque pues va a llegar un punto en el que esto se va a desbordar, y digamos que elementos literarios como los libros de divulgación científica pues son clave para poder desarrollar esas habilidades, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por ese texto. Creo que nos queda esa reflexión de, bueno, siempre apelar a la curiosidad. De hecho, estos son temas que también dependen mucho de la responsabilidad de los lectores. No hay que esperar como que todo nos llegue. Ahorita lo que es una desventaja también es una ventaja. Como hay tanta información, pues no, yo creería que no es tan difícil llegar a estos contenidos. Lo que hay que desarrollar, diría, es el mecanismo pues para seleccionar la información, y pues saber de qué se está hablando, y cuál es el trasfondo de las cosas. No sé si tengas alguna reflexión final al respecto. Sí, pues quedarnos en especial yo creo que me quedaría con el título del capítulo: los verdaderos patriotas hacen preguntas. No hay que tragar entero, y ese es, como mencionaba Sagan en toda en todo el recorrido que hace de la vida de Jefferson, por ejemplo. Ese es el espíritu de la ilustración, el espíritu que Kant relataba en respuesta a la pregunta de qué es la ilustración, y que se resume en el sapere aude: piensa por ti mismo, no dejes que los demás piensen por ti. Y eso se resume también muy bien en lo que mencionaba Sagan sobre los lobos y las ovejas. Si tú no haces ese ejercicio, si tú no cuestionas, si tú no te involucras directamente en este tipo de temas, lo que estás haciendo es básicamente dejar que los lobos decidan por ti, que esos grandes poderes de los que todos nos quejamos a diario pues se mantengan, sigan estando en su status quo, mientras nosotros pues nos matamos aquí la vida debatiendo y sufriendo por esos temas, pero sin hacer realmente nada. Entonces creo que la reflexión es esa: pensar por sí mismos. A veces uno cree que eso es pensar por sí mismo, y pelear contra estas grandes cosas es muy difícil, pero tengamos en cuenta lo que menciona Sagan. No es necesario que en un día cambiemos el mundo. Con que cambiemos una cosa pequeña en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro barrio,
en nuestros amigos, en instancias muy, muy, muy pequeñas, ya estamos haciendo algo para alentar ese cambio. Y estamos haciendo algo por nosotros mismos, estamos evitando que los demás decidan por nosotros. Entonces creo que ese es como el mensaje más importante que quiero rescatar de ese fragmentico que leímos. Tener cuidado con los lobos, no dejarse engañar por los lobos. Y pues también retomar esa pregunta con la que cierra este fragmentico que leímos. No en un modo inquisitorial, no en un modo de reproche, sino en un modo de esperanza, de aliento. ¿Dónde están esos Thomas Jefferson? ¿Dónde está esa gente que representa el espíritu de la ilustración? Es probable que esté aquí mismo viéndonos, es probable que esté pensando en no, yo no quiero abrir un canal de Twitch porque qué vergüenza, o lo que yo tengo que decir no es importante, y es probable que sí lo sea, es probable que ese sea el impulso que necesitamos. Entonces no se desanimen, los necesitamos esos Thomas Jefferson que representen el espíritu de la ilustración, porque la batalla es dura, la pelea es fuerte, y pues como nos hemos podido dar cuenta en estos días, lo que está en juego es mucho. Entonces hay que tener eso muy, muy, muy presente. Ok, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron hoy, que nos van a ver en las retransmisiones en YouTube. Recuerden, esta es una iniciativa de Una de Cada Estantería. Ya digamos que después de una semana ya hemos pues terminado las pruebas técnicas, así que bueno, muy pronto vamos a seguir con esta iniciativa en un canal propio. Sin embargo, pueden encontrar estos videos y todo el material en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden dar sus sugerencias, sus opiniones. Si quieren que leamos algo, que hablemos de algo en específico, pues aquí vamos a estar para ustedes. Iván, muchísimas gracias por dejarnos hacer estas emisiones acá en tu canal, y nada, nos vemos la próxima, ¿no? Muchas gracias a ti por acompañarnos, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros a lo largo de la transmisión, y a los que nos vean después a través de los videos, y que tengan una feliz tarde. Nos vemos. Recuerden que ahorita más tarde hay otra transmisión, entonces para que estén ahí pendientes. Chao. Claro que sí. Chaito, que estén muy bien. Gracias.